Ya en los dos últimos temas de toda esta serie sobre cómo interpretar la Biblia, y hoy vamos a hablar de la poesía hebrea, la poesía que está en la Biblia, y si tenemos tiempo iniciaremos algo más acerca de la interpretación de la profecía. Bueno, la poesía, como dice la palabra, pues se trata de lenguaje que no es todo literal, ¿no? Es lenguaje que se usan símbolos, figuras, pues mismo para los piropos también se usan, ¿verdad? Palabras que describen algo que no es literal. Y cuando esas figuras se usan en un país diferente, en una época diferente, puede ser que nosotros no las entendamos, ¿verdad? Ahora, la poesía hebrea ocupa una parte importante de la Biblia. Evidentemente estaréis pensando en los libros poéticos. Los que habéis estudiado la Biblia, pues sabéis que hay unos libros que se llaman libros poéticos. Y ahí están los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son libros escritos en forma poética. Pero aparte de esos libros, en otros libros de la Biblia también hay partes importantes que están escritos en forma de poesía, sobre todo en los profetas mayores, y también en algunos libros históricos donde hay cánticos. Pues una canción es una poesía. Entonces, en Éxodo, por ejemplo, el cántico de María, pues la hermana de Moisés, pues también eso es poesía. Bueno, vamos a ver entonces en la siguiente algunas características de la poesía hebrea, porque es diferente de la nuestra. En la poesía hebrea, a diferencia de la que nosotros estudiamos en el colegio, pues no es importante la rima. Bueno, luego vamos a hablar de este ejemplo, ¿no? Cómo tienen que rimar las líneas en la poesía, si es consonante o es una vocal la que termina, el ritmo también de las líneas y la métrica, cuántas sílabas hay en cada línea. Ese tipo de poesía no existe en la poesía hebrea, no es así como nosotros la hemos estudiado. Entonces ahí tenéis un ejemplo, ¿no? Este es un poema de Fray Luis de León, clásico, que veis cómo terminan pues si esta línea termina en vida, pues el que sigue, la escondida, también termina igual. Y luego la otra que se alternan también termina en ruido, ido, sido. O sea, esa es la rima que no es la hebrea, pero es la que nosotros conocemos. Y luego la métrica también, pues el número de sílabas, como veis hay 7 sílabas, luego hay 11, 7 y 11 otra vez. Y hay otras, pues con otras fórmulas que ahora no viene al caso mencionarlas. Entonces, eso no es lo que vamos a encontrar en la Biblia. En la siguiente tenemos un ejemplo del poema más conocido de la Biblia, que es el Salmo 23. Y claro, en el Salmo 23 ni rima, ni métrica, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la poesía? ¿Por qué decimos que esto es una poesía? Yo cuando estudiaba en el colegio, la poesía, y luego veí que en la Biblia me decían que eso era poesía, y dice, ¿dónde está aquí la poesía, verdad? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, una pista es que algunas de las versiones de la Biblia que utilizamos, cuando es una poesía, ya ponen el texto diferente. Ves que está escrito así como metido para adentro, las líneas van como así cortadas, entonces van separadas por renglones, entonces ya te da una pista de que es poesía. Vale, entonces, si no es la rima, ¿qué es lo que hace que sea poesía? ¿Qué es lo que caracteriza la poesía en la Biblia? Pues es un lenguaje con muchos adornos, se dice también elevado porque habla de cosas grandiosas, de cosas a veces con frases antiguas, ¿no? También porque es un vocabulario figurado, ¿no? El Señor es mi pastor, y cuando habla de nosotros como ovejas, pues claro, yo no soy una oveja, es lenguaje figurado. Y el punto principal o más característico y más interesante y más importante a la hora de interpretar la poesía es lo que vamos a ver a continuación, que es la forma simétrica, los paralelismos. Aquí no os preocupéis, pues poner la siguiente, si veis palabras raras o es difícil de entender, pero espero que con los ejemplos por lo menos captemos la idea. Entonces, quiere decir que en la poesía hay frases o expresiones que son paralelas. Es que, como dice, afirma algo y lo vuelve a repetir, pero con otras palabras. Y eso es algo típico de la poesía hebrea. En este caso son paralelismos que se llaman sinónimos.
donde la primera frase, por ejemplo, en Job 4:17, es sinónima, la segunda es sinónima de la primera, significan lo mismo, solo que porque es forma poética lo expresa repitiendo la idea, pero con palabras diferentes. Se entiende eso, ¿no? Más o menos con esos ejemplos. Ahí tenemos el hombre mortal, es el hombre, el mortal es el hombre, delante de Dios es delante del Hacedor. Entonces, la misma idea repetida para dar énfasis y para decirlo de una forma bonita y elegante. Bueno, tenía más, pero creo que no está ahí. Vale, no adelante. Tenemos Proverbios 6:2. Vale. Sí, está ahí en la siguiente, ¿no? No, sí, pero tenía otra en 6:5. Vale, pues ya sal. Bueno, tenía otras. Si tuviéramos una clase propiamente, pues cogeríamos ahora la Biblia, buscaríamos un ejemplo ahora de otro versículo y para que vosotros pudierais encontrar esas palabras, ¿no? Donde se repiten la idea. Entonces, vamos a ver este segundo ejemplo, el de Proverbios 6:2, donde también, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. Entonces, repite la idea, pero aquí dice enredado y luego dice atrapado. Entonces, una manera poética de enseñar, de enfatizar algo. Bueno, vamos con otro caso, que es el paralelismo antitético. Aunque suene raro la palabra, no os preocupéis, pero significa que es el mismo pensamiento, pero al revés, el contrario, ¿no? Es como si lo afirma en positivo y después lo pone en forma negativa. Y con los ejemplos, como siempre, lo entendemos mejor. En Proverbios 14 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. O sea, el contraste, ¿no? Si la mujer es sabia, edifica; si es necia, la derriba. Es una repetición, más o menos, pero dando el sentido contrario. Y casi siempre se caracterizan porque aparece la palabra pero, ¿no? Estableciendo un contraste. Isaías 54:8, pues también dice aquí: en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Y bueno, pues aquí está el contraste: por un lado la ira de Dios, que hace que esconda su rostro, que no nos mire con favor, y su misericordia, que hace que tenga compasión de nosotros. Así que si el Señor no escondiera el rostro, querría decir que está teniendo compasión. Entonces, si esconde el rostro, quiere decir que no está teniendo compasión. Bueno, son simplemente unos ejemplos, porque yo creo que no vale la pena que invertamos demasiado tiempo. Vamos con otro tipo de paralelismo, y en este caso se llama constructivo porque cada frase va añadiendo ideas. Y aquí hay varios tipos, hay 4 tipos. Uno de ellos, que es el correspondiente, donde se repite la idea, pero para dar más fuerza, ¿no? Para enfatizar la primera. Entonces, el salmo que también conocemos, el Salmo 17, creo que es el 27, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación, es el 27, así que ahí está el número mal puesto. Voy a apuntármelo aquí. Es el Salmo 27. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Entonces va añadiendo, ¿no?, ideas. Lo que me quita el temor, pues es que el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida. En el Salmo 35, también versículo 26, pues va añadiendo: sean avergonzados y humillados los que se alegran de mi mal, cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Entonces, la segunda frase aumenta ideas en contra de los que se alegran del mal o de los que están en contra del salmista. Entonces, que se avergüencen, que sean humillados, que se cubran de vergüenza y de deshonra. Vale, después hay otro que se llama el cumulativo. El cumulativo es que agrega pensamientos nuevos. Y el ejemplo de Isaías 55, versículo 6, invita a buscar al Señor y llamar al Señor. Entonces es como añadiendo otra idea: no solamente buscarle, sino también llamarle, ¿no? Yo puedo buscar a alguien, pero no le llamo. Pero yo busco a alguien y después le llamo: oye, fulanito. Entonces ve que va añadiendo, dando un paso más en la enseñanza de lo que quiere comunicar. Y en el caso de Isaías 55:7, que también es otro texto muy conocido de la Biblia, pues dice que abandone el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces ahí habla de los caminos, pero ya amplía también a los pensamientos, no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos. Y volverse al Señor, que tendrá compasión, pero no solamente compasión, también amplio en perdonar. No se queda solo con la compasión, sino que Dios también decide perdonar a los que se vuelven a él. Vale, la siguiente. Este es otro tipo donde esa, por así decir, acumulación puede ser ascendente o descendente. O sea, que va añadiendo como aumentando o disminuyendo, por decirlo así. En el Salmo 1, el primer versículo, que también sabemos de memoria, pues habla del hombre bienaventurado. Y entonces aquí va como aumentando, dando pasos. Por un lado está que no anda, que no se detiene y que no se sienta. Entonces son cosas progresivas, ¿no? Uno primero anda, después se detiene y después termina sentándose donde no debe. Y también las palabras que definen a las personas o los lugares que debe evitar si el creyente quiere ser bienaventurado, pues los impíos, los pecadores y los escarnecedores. Pero siempre aquí la progresión es de que pasas de andar simplemente con malas personas, por así decir, con los pecadores. Después ya el paso siguiente, un poco peor, ya es detenerte con los pecadores, ya el estar con ellos de compañeros, y ya por último ya si se sienta con ellos, entonces ya está conviviendo con los pecadores. Entonces, una frase que tiene una enseñanza, pero que advierte esa progresión. Y esa progresión pues puede ser descendente o ascendente. En este caso diríamos que es ascendente en gravedad, ¿no? De los pasos que puede haber en nuestra relación con personas no creyentes o personas malas. Siguiente. ¿Qué tenemos ahí? Irregular. Bueno, este es más complicado ya porque es cuando no hay una simetría total entre las dos frases del poema. Y entonces aquí dice, ellos se alegraron de mi tropiezo y se reunieron, los agresores a quienes no conocía se juntaron contra mí, me despedazaban sin cesar. Entonces hay un paralelismo, es que se reunieron y se juntaron contra mí, esa parte sí que hay un paralelismo, pero luego se alegraron de mi tropiezo, no tiene un paralelo. Simplemente ahí describe que se alegraron de mi tropiezo y por eso se dice que es irregular, solo una parte tiene ese paralelismo. Bueno, muy complicado eso. Bueno, verdad. Es complicado, requeriría pararse con más calma, pero casi a propósito no me paro para que solo cojamos la idea de que en la poesía hebrea las líneas suelen ser como paralelas. Y da igual si ya al leerlo ya lo entiendes, si es que va aumentando o si es que va comparando o si va en contraste. Lo importante es la idea esa, que son líneas que tienen mensajes paralelos, ¿no? Y eso es típico de la poesía hebrea. Y en la siguiente vamos a ver algo que habéis escuchado muchas veces, especialmente al ver, que nos habla del famoso quiasmo. Entonces a mí me gusta describirlo más como un bocadillo de jamón con tomate, ¿eh? ¿Verdad? Se entiende, y hasta ahora se entiende mejor. Entonces un quiasmo se caracteriza porque hay paralelismo en las frases, pero la importante es la central. Lo importante del bocadillo de jamón, que es el jamón, ¿eh? Después tiene por arriba y por abajo lleva tomate y después por fuera va el pan. Entonces hay ese paralelismo, pan, pan, tomate, tomate y en medio el jamón. Y ese es el mensaje. Entonces eso es una estructura que aparece muchas veces en la Biblia y pues tenía ese propósito, es una idea genial de los hebreos, ¿no? De pensamiento complicado también, de pillarlo. Pues de presentar así una verdad. Y aquí tenéis un ejemplo que es de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, donde dice que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, pues habéis nacido de nuevo mediante la palabra. Entonces este es el bocadillo, ¿verdad? La palabra empieza y termina. Luego en el medio está purificarse o nacer de nuevo, que viene a ser paralelo. Pero el punto principal, el punto central, a donde tiene que conducirnos la obediencia a la verdad, a donde tiene que llegar el haber sido purificados o haber nacido de nuevo, es que tenemos que tener un amor sincero.
Entonces, esto ayuda para enfocarnos en cuál es la enseñanza principal en un pasaje. Y ya por último, la poesía, lo último, como veis, ya no soy muy amigo de la poesía y voy rápido, y prefiero pasar a lo siguiente, son los acrósticos. Los acrósticos quiere decir que, por ejemplo, se usa una palabra así en vertical y con la primera letra se hace una frase, eso es un acróstico. Hay uno de cuando yo era pequeño que era acerca de la marca SEAT, de los coches, SEAT. Entonces decía, siempre estarás arreglando tonterías. O tornillos, decías. Siempre estarás apretando tornillos. Siempre estarás apretando tornillos. Sí, parece ser que había siempre detallitos, ¿no? Cosas que no eran graves, pero que siempre había que andar ahí tocando en ellos. Y entonces es un acróstico. Con el nombre SEAT, pues se hace siempre estarás. Yo, el que conocí yo era Morse, también era muy amigo a veces de coger así unas iniciales que tuvieran un sentido. Bueno, pues en la Biblia también encontramos que Dios comunicó su verdad utilizando acrósticos que ayudan a recordarlo. Claro, nosotros en castellano no lo vemos eso, pero los hebreos cuando lo leían sí que veían esas cosas. Ahí tenéis una lista de los salmos donde aparecen los acrósticos y también en esa forma de acróstico está casi todo el libro de Lamentaciones. Los párrafos llevan por orden alfabético y van, cada párrafo corresponde a una letra del alfabeto. Sí, sí. Pero por ejemplo, en el Salmo 119, el acróstico es que son como estrofas. Entonces, como una estrofa de la A, la estrofa de la B, la estrofa de la C, y veréis que en vuestras Biblias la mayoría, entre cada párrafo aparece esas palabras, Aleph, Bet, que en castellano no sabemos lo que es, pero son las letras del alfabeto hebreo. Entonces, como este párrafo de la A, de la B y de la C. Y eso, pues su objetivo era ayudar a memorizar. Bueno, vamos a pasar a otro tema, vamos a iniciarlo. Mientras el técnico va preparando, os hago una pregunta. Vamos a hablar de la interpretación profética, de las profecías, lógicamente de las de la Biblia. Entonces, una pregunta es, ¿qué es una profecía? ¿Qué es una profecía? Estamos hablando acerca de la interpretación profética de la Biblia. Vamos a ver una definición que puede ser esa, el pensamiento divino sobre cualquier tema, lo que Dios dice sobre cualquier tema. Eso podría ser una profecía, una definición. Y por eso no son solo meras predicciones. Hay una parte que sí que son predicciones, pero no todos son predicciones. Un ejemplo tenéis en 2 Reyes, capítulo 17, versículo 13, donde dice: el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Lo que estábamos comentando, que no era simplemente un mensaje de futuro, sino amonestaciones, enseñanzas de cómo tenían que vivir. Eso era también profecía. Y basta con leer a los profetas, ¿no? Si leemos a Moisés, Moisés poco habló de futuro, daba enseñanzas, ¿no? De cómo tenía que vivir el pueblo de Dios y los corregía. Lo mismo Samuel, Elías, Eliseo, profeta Natán. Así que su propósito, podríamos decir que el propósito del profeta era mover a las personas a buscar al Señor, a volverse al Señor, a arrepentirse, a obedecer a Dios. Esa es la función de un profeta. Yo ahora, por ejemplo, estoy enseñando, pero un profeta sería una persona que predica un mensaje que llama a una respuesta, a que debemos de actuar de alguna manera. Y en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo, que la profecía tiene este componente, no solamente de predecir, sino de exhortación. En la siguiente, por favor. Exhortación, de consuelo o edificación. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 32, dice que Judas y Silas eran profetas y ¿qué hacían? Exhortaban y confortaban a los hermanos, dice, con un largo mensaje. Y en caso 1 Corintios 14, versículo 3, dice que el que profetiza habla a los hombres
para edificación, para exhortación y para consolación. Así que es importante esta idea de qué es la profecía. En la siguiente tenéis también una idea de lo importante que es la profecía en la Biblia. Algunos autores han calculado, estimado que 1/3 de toda la Biblia es profecía, 1/3 de toda la Biblia. Así que es una parte importante de peso. El hecho de que, y ahora estamos hablando ya de profecía predictiva, que anuncia cosas que van a ocurrir, y el hecho de que haya tantas profecías en la Biblia y que tantas ya se han cumplido, es uno de los avales más importantes en cuanto a la autenticidad de la Biblia. Porque ¿quién puede predecir las cosas que predice la Biblia? Y cuántas ya se han cumplido, y detalles increíbles. Entonces eso es un aval a favor de que la Biblia tiene un origen divino. Ningún hombre podía escribir o predecir las cosas que predice la Biblia y que se han cumplido. Y la profecía no es solo que Dios sabe lo que va a ocurrir o que Dios ve lo que va a ocurrir, sino que Dios también lo ordena, lo controla. Dios es soberano de la historia y Él no solamente ve lo que va a ocurrir, sino que también hace y puede conducir las cosas hacia sus objetivos, hacia sus planes o hacia sus propósitos. Isaías 37, versículo 26, dice Dios: ¿no has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado, ahora he hecho que suceda. Así que muchas cosas que suceden en la historia forman parte de ese plan que Dios tiene, de sus objetivos, y que hace que se cumplan y se lleven a cabo. Y creo que la profecía pues, es algo muy interesante para nosotros, para los creyentes, porque nos transmite una tremenda confianza en cuanto a nuestra vida, que nuestra vida, nuestra historia está bajo el control de los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué diferencia de aquellos que buscan a los videntes, a los que echan las cartas, a los que hacen otras cosas, que a veces le fallan, otras veces no, y viven en la angustia? Y nosotros podemos vivir confiados porque nuestro Dios, que además es nuestro Padre, Él controla y dirige toda la historia y también nuestras propias vidas. Así que la profecía, esta idea es de un mensaje de Dios que es comunicado por medio de profetas. Bueno, antes de que ponga la siguiente, la pregunta sería entonces, ¿qué es un profeta? ¿Qué diríamos que es un profeta? Un mensajero. El que habla de parte de Dios. Tú tienes ahí ya la chuleta. Bueno, la puedes poner. La palabra profeta en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea significa eso, un portavoz, un vocero, alguien que viene hablando y en este caso que transmite un mensaje de parte de Dios. En los tiempos del profeta Samuel, en esa época más o menos se les solía llamar también videntes, porque claro, cuando traían un mensaje es como si vieran algo más allá que podían ver las personas normales. Y en el griego la palabra profeta pues también viene a significar lo mismo, es el que habla por otro, el que habla en nombre de otro. O sea, el profeta está hablando, pero no es él el que habla, realmente es Dios que está hablando a través del profeta. De hecho, el prefijo pro significa que precede, y de ahí viene también lo de pronosticar, de anunciar lo que va a ocurrir, cosas futuras. Los escritores griegos pues lo usaban también para referirse a los que eran intérpretes de los oráculos. ¿A que nunca escuchasteis esa palabra? Algunos sí, pero otros no. La palabra oráculo, sí, algunos sí que sabéis lo que es. Pero los oráculos era cuando hacían una consulta a la deidad y la deidad daba la respuesta, pues esa respuesta era como un oráculo, era una palabra de parte de la divinidad sobre algo desconocido. En el caso del Nuevo Testamento, siempre que leemos acerca de los profetas, pues se refiere a esa persona que era movida por el Espíritu de Dios y declara lo que recibió por inspiración. Un profeta también habla de parte de Dios por inspiración divina. Y luego, curiosamente, esa misma palabra es traducida en Tito, capítulo 1, versículo 12, para hablar de un poeta. El nombre no lo dice, Tito capítulo 1, versículo 12, pero por la historia se sabe
que se refiere a este poeta, Epiménides, y Pablo le llama profeta. Bueno, en realidad casi yo diría, por lo menos yo que me siento poco poeta y admiro a los que tienen esa capacidad de escribir poesía, pues sí que me parece que es como de infusión divina, que son capaces de expresarse de esas maneras tan elegantes y tan bonitas, pues claro, algo debe venir de allá o del más allá. Así que podríamos, en resumidas cuentas, decir que el profeta es alguien que proclama un mensaje de Dios, un mensaje de parte de Dios. Puede ser el futuro o puede ser simplemente lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de los profetas? Pues los profetas son personas escogidas por Dios. Los profetas nunca, ningún profeta en la Biblia, ningún profeta de Dios, es que él eligió que quería ser profeta, ¿no? Como yo quiero ser de mayor médico, no. Y yo quiero ser profeta, no. No hay ningún caso de un profeta de Dios que sea él el que quiera ser el profeta, sino que siempre es un llamado de Dios. Dios escoge, busca a la persona y la llama para que sea profeta. La cita de Jeremías, él es un ejemplo, y dice, antes que yo te formara en el seno materno, dice Dios, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y al final dice, todo lo que te mande dirás. Fijaos, qué interesante también este texto, ¿no? De cómo Dios nos conoce antes de nacer y Dios ya tiene planes y propósitos para nuestra vida desde antes de nuestra existencia física en este mundo. Y dice que fue Dios que decidió que Jeremías, su misión sería ser un profeta. Y el profeta le dice todo lo que te mande dirás. Así que en un sentido la misión del profeta era fácil, porque solo tenía que decir lo que Dios dice. Mira, Dios dice eso. Lo que pasa es que a veces lo que Dios dice pues se enfrentaba al rechazo, ¿no? O incluso al ataque de las personas que no le gustaba escuchar lo que Dios dice. Entonces el profeta decía lo que Dios dice y si anunciaba algo de futuro, esa era la prueba, si se cumplía, que era realmente un profeta de Dios. Es interesante también que estos profetas muchas veces eran en contra de su voluntad. Muchos de ellos, sí, Amós, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Moisés. ¿Cuántos profetas? Es curioso, porque a veces ves ese contraste, ¿no? Entre hoy algunos que quieren ser profetas y parece que quieren serlo, ¿no? Pero los de la Biblia no. Los de la Biblia todos, ya aquí mismo leemos de Jeremías, ¿no? Dice, cuando el Señor le dice, te puse para que seas profeta, dice, Señor, no. No, yo no sé hablar, pone esa disculpa que recuerda a Moisés, ¿no? Es que soy demasiado joven para ser un profeta. Y es interesante que... Sí, también era de austeridad. En el caso de Ezequiel, el capítulo 3, versículo 14, dice, el Espíritu me levantó y me tomó. Y yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, o sea que no quería bajo ningún concepto que ser el profeta de Dios. Es interesante pensar en eso, ¿verdad? Para que cuando hoy escuchamos tantas voces de profetas, entender bien qué es un profeta y entender que los profetas que Dios llama, que Dios los llama y que muchas veces es en contra de su voluntad para la misión que les llamó. Y entre esos profetas todos pues encontramos personas que Dios elige de cualquier condición social. Moisés, ¿qué diríamos? Pues que era alguien, era un príncipe, fue educado en las cortes de Egipto, en el palacio de Egipto. Jeremías, pues también tenía cierta categoría porque era sacerdote. Daniel era un hombre muy importante, era el jefe de los sabios allá en Babilonia y llegó a ser gobernador. Pero otros eran gente humilde. Eliseo, ¿qué cargo tenía? Era un agricultor, ¿no? O también Amós, que dice, no, yo soy un boyero, cultivador de sicómoros, ¿no? Yo no soy un profeta, decía siquiera, pero sí que era porque Dios le llamó. Muy bien. La siguiente tenemos acerca de los modos en los que Dios comunicaba el mensaje a los profetas. Por lo menos un par de ellos que menciona aquí un pasaje del libro de Números.
La cita de Números es con ocasión de Moisés y sus hermanos, Miriam y Aarón. Y parece que tenían celos de Moisés, porque Moisés hablaba con Dios y él traía al pueblo el mensaje de parte de Dios. Entonces sus hermanos decían, ¿y por qué nosotros no? ¿Es que acaso solo Dios habla por ti y por nosotros no puede hablar? Y entonces ahí Dios sale al paso y se presenta en la puerta de la tienda de reunión donde están ellos y dice estas palabras: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Y esta fue una manera típica en el Antiguo Testamento como Dios iba hablando a los profetas. En una ocasión el rey Saúl tenía mucho miedo porque se juntaron los filisteos, enemigos de Israel, y entonces él clamó a Dios para que le dijera, ¿no?, a ver qué hacía, cómo afrontaba esa situación, y esperaba que Dios, dice ahí, que esperaba que Dios le contestara, o bien que le enviara un profeta, o que el Señor mismo le hablase por medio de un sueño. Pero el Señor no le habló. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en desobediencia a Dios y entonces Dios no le habló. Pero él esperaba como una opción de que Dios podía comunicarse por un sueño. En el caso de Jeremías se dice que el Señor le habló en un sueño, o en el caso de Zacarías, pues todo el libro, los primeros capítulos del 1 al 6 de Zacarías, todos son visiones, visiones, visiones. Dice que tuvo una visión, tuvo una visión. Entonces son maneras en que Dios habló a los profetas en el pasado. Pero en todos los casos lo importante es esto, que el origen de una profecía, de un mensaje que viene de parte de Dios, es el Espíritu Santo por iniciativa divina. No eran ellos que iban a buscar a ver qué voy a predicar, sino que era Dios, por medio del Espíritu, que les daba el mensaje. Y vemos esa conexión siempre del Espíritu Santo con el profeta. Claro, uno puede enseñar algo, lo estudias y lo enseñas, ¿verdad? Pero un mensaje profético, cuando es un mensaje para una situación, para unas circunstancias, requiere algo más, requiere esa visión de Dios, ¿no? ¿Y cómo ve Dios esta situación? Y vemos siempre esa relación del Espíritu Santo con los profetas. Por ejemplo, tenemos en la cita de Números, capítulo 11, versículo 25 a 26 y 29. Esa es la ocasión cuando Moisés está muy agotado dirigiendo al pueblo de Israel. Y entonces el Señor le dio un consejo, ¿no?, a través de que tenía que buscarse 70 hombres que fueran ancianos de las tribus de Israel para que le ayudasen a gobernar. Y entonces viene este versículo del capítulo 11, versículos del 25 al 26 y el 29, dice que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, sobre esos 70 hombres, profetizaron. Y lo repite varias veces, el Espíritu reposó sobre ellos y profetizaron. Así que todo el que profetizaba era porque el Espíritu venía sobre él. Otro ejemplo es de 1 Reyes 22, el rey Sedequías, que rey de Israel, pues él también reconoce y dice, ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Claro, él se está quejando porque el Señor profetizó a través de Micaías y entonces el rey se celó y dijo, a ver, ¿cómo es que el Espíritu habla? Pero es el reconocimiento de que la palabra profética es el Espíritu de Dios que habla a través de la persona. Y ya más conocido para nosotros, Joel capítulo 2, que es la profecía que se cumple el día de Pentecostés, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2. Y ahí el Señor anuncia, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que la profecía viene directamente del Espíritu de Dios. No es algo que el profeta se inventa ni que lo estudia, es el Espíritu que comunica ese mensaje. Lo mismo en Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Y así una y otra vez. Tenemos una más en Nehemías, capítulo 9, versículo 30. El Espíritu Santo también es el que ha amonestado por medio de los profetas. Y Pedro también nos dice que ninguna profecía viene
por la voluntad humana. La profecía siempre es por el Espíritu Santo que habla de parte de Dios. Bueno, tenemos 5 minutos más, pues sí, vamos a avanzar un poco más, así en la próxima ocasión terminaremos con toda la serie. Muchos de los mensajes de los profetas que recibieron de parte de Dios del Antiguo Testamento, o algunos de ellos, no todos, quedaron registrados, lo que hoy tenemos como la Biblia. Y esos mensajes quedaron escritos con algún propósito. Por ejemplo, a Jeremías, en el capítulo 36, versículo 2, en ese caso se le dice directamente, toma un rollo y escribe. Y escribe. Escribe y dice, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Escribe en él todas las palabras que te he hablado. Así que de muchas otras profecías que hubo para el pueblo de Dios de la antigüedad, hay algunas que Dios decidió que debían de quedar escritas. Pues ¿por qué? Pues porque tendrían utilidad para los creyentes de todos los tiempos, los creyentes también del futuro. Y esas que quedaron escritas son las que constituyen el Antiguo Testamento, la palabra de Dios para nosotros. Y cuando llegamos a Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo, que escribe esta carta sobre la iglesia y sobre qué está fundada la iglesia, pues dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y también de los profetas, de todos aquellos que anteriormente habían transmitido la palabra de Dios. Ponemos la siguiente, tenemos entonces que los mensajes de los profetas que tenemos en la Biblia es un mensaje atemporal. Era para aquellos en aquel tiempo, para Israel o para quien fuera, pero también está escrito con algún propósito para nosotros. Y sobre todo es así porque el punto principal de las profecías, todas giran en torno al final a la persona y la obra de Jesucristo. Todas las profecías que tenemos registradas en la Biblia es porque tienen que ver con la venida de Cristo, con la misión de Cristo, con la obra que Jesucristo vendría a hacer, enfocada en el reino de Dios. Es una promesa de la antigüedad que Dios va a establecer su reino y las profecías todas están enfocadas en que se cumpla eso, que se establezca el reino de Dios en la tierra. Pedro así lo recoge en capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, a la gente del primer siglo, del Nuevo Testamento. Y dice, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Así que los profetas que tenemos en la Biblia, tenemos que leerlos también en esta clave, de que nos hablan del Señor y especialmente enfocadas en el establecimiento futuro del reino. Aquí tenéis una línea, una lista de cómo a lo largo de la historia Dios fue revelando progresivamente a través de los profetas el establecimiento de su reino. Empezamos con Abraham, por ejemplo. En Abraham, Dios, ¿qué le anunció a Abraham? ¿Qué le prometió a Abraham? Una gran nación, una descendencia para una gran nación y una tierra para esa nación. Claro, si para ser nación tiene que tener también una tierra. Pero luego la revelación de Dios fue dando más detalles. En el caso de Moisés, pues lo que ocurre es que se constituye la nación de Israel. Cuando salen de Egipto, ahí sale formada una nación y con sus leyes también. Son cosas importantes para formar un reino. Después con Josué reciben la tierra prometida. La promesa, la tierra prometida la reciben por medio de Josué. Cuando Josué muere, el pueblo se adelantó al plan de Dios. Dios sí tenía el plan de poner un rey, pero no el que tenían en mente los israelitas. Pero ellos pidieron un rey, pidieron al rey Saúl, lo cual trajo sus complicaciones y fue sustituido después por David, que era el que Dios tenía elegido. Después la nación de Israel desobedece, marchan al exilio y desaparece como nación.
desaparece el reino. Primero fue dividido el reino, ¿no? A la muerte de Salomón se dividió el reino y con el exilio pues ya desaparece, ya no hay rey, no hay nación, ya no están en su tierra, parece que se acabó todo. Pero el plan de Dios nos termina ahí. Y Dios, su promesa de un reino, del reino de Dios en la tierra, vuelven otra vez ahí el regreso a su tierra y al final pues tendrán un rey en el futuro, ¿no? Que sería el Mesías. Llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Jesús, y Jesús, ¿qué dice del reino? El reino se ha acercado a vosotros, ¿no? Entonces tenemos al rey que ya hace presencia en el mundo y ya se va acercando ese reino. Y al final la conclusión está en Apocalipsis, donde ya vemos que Dios va a establecer su reino. Por fin establecerá ese reino. Así que, bueno, pues todas las profecías principalmente van en esa línea, en esa dirección, hacia el reino de Dios. Y todos los mensajes de los profetas llaman al pueblo de Dios, a los creyentes, pues cómo deben conducirse el pueblo de Dios. Por eso tienen utilidad para nosotros las profecías del Antiguo Testamento, porque enseñan principios acerca de lo que Dios espera de su pueblo. Y terminamos con la siguiente, que es la cita de Pedro, donde enseña esto. Dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, para que el día despunte. Y Pablo a los Corintios también decía que todas aquellas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Así que a lo mejor esto nos puede ayudar a leer las profecías de una manera diferente. No tanto pensando si predice esto o predice el otro, sino que es el mensaje de Dios llamando a prepararnos para el reino, a que seamos pueblo de Dios y que nos comportemos y conduzcamos como pueblo de Dios. A lo mejor eso nos ayuda, ¿verdad?, a leer la profecía con otra perspectiva y quizá les vamos a sacar más provecho que si solamente leemos las profecías como si fuera una predicción. Bien, pues aquí lo dejamos hoy y el próximo día será la última parte donde hablaremos de las profecías predictivas, lo que le gusta a todo el mundo acerca de la profecía, saber lo que va a pasar. Bueno, pues algo hablaremos